Un saludo fraternal a todos nuestros televidentes y a todos los que nos ven por medio de nuestras redes sociales. Mi nombre es Jorge Ernesto Cupitra, seminarista de Cristo Sacerdote, cursando el segundo grado de Teología. Y el día de hoy nos está acompañando nuestro compañero José Luis Cosio, de primero de Teología. José Luis, es un gusto poder tenerlo aquí. Un placer, Jorge, para mí de nuevo estar aquí. Qué bueno que cada domingo, cada día nos vamos reuniendo más, conociendo sobre la palabra, adquiriendo conocimientos que son tan importantes para nosotros en una vida de iglesia, en un ambiente de iglesia, que vamos avanzando, vamos formándonos. Cada día hemos traído temas distintos y el de hoy también será un tema bastante interesante que tocaremos, ya que nos va acercando más hacia la divinidad de Cristo y también a todas las personas que lo rodeaban. Así es, queridísimo José Luis. Y entonces este es el inicio de este nuevo programa Jesús Evangelio, en el cual vamos a tocar un tema muy importante el día de hoy. Pasamos al siguiente punto, que es escucha la palabra. Hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios, mirar qué nos quiere decir el Señor a través de su palabra, pero especialmente qué nos quiere transmitir. Hoy quiero hablar del Evangelio de Lucas, ciertas características que podemos ver de la Santísima Virgen María, primero como modelo de esclava, aquella que hizo la voluntad del Señor en el silencio, en la prudencia, pero sobre todo que pudo vivir esa experiencia del amor de Dios como madre de su Hijo Jesucristo. Aquella que en la obediencia aceptó todo lo que Dios quería para su vida, en su ministerio, pero sobre todo en su camino de discernir. María es modelo de fe para cada uno de nosotros que nos quiere mostrar ese camino de salvación. María también es madre para cada uno de nosotros porque intercede ante nuestro Señor Jesucristo por cada una de las intenciones que hay en lo más profundo de nuestro corazón, pero sobre todo María es modelo de la fe cristiana. Esa fe que ha inculcado en nuestra vida, esa fe que se ha inculcado en todo nuestro ser para poder llevarla a feliz término. Por eso hablar de la Santísima Virgen María es hablar de un modelo muy particular en la sencillez, en la humildad, pero sobre todo en el agrado a Dios. Esa sencillez que nosotros podemos dar al partir el camino hacia la voluntad del Padre, desde nuestra vocación, desde lo que hacemos. Por eso el Evangelio de Lucas habla muy especialmente de esas particulares de la Santísima Virgen María, como sencilla, como prudente, como aquella que escuchó la palabra de Dios y en el silencio pudo vivir ese misterio, ese acoger a nuestro Señor Jesucristo, para así formarlo, para así de una u otra manera llevarlo a feliz término. Por eso de la Santísima Virgen María aprendemos mucho, todas las virtudes, todos los valores que podemos encontrar, ese amor tan grande que tuvo a nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo el amor tan grande que tiene por cada uno de nosotros. Ese amor que quiere venir a nuestra vida, pero sobre todo ese amor que quiere que también nosotros lo transmitamos a los demás. Por eso vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por lo que nos regala, pero sobre todo vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos muestre siempre el camino hacia la voluntad del Padre. Pedirle a la Santísima Virgen María que nos regale la gracia, pedirle a la Santísima Virgen María que nos regale la sabiduría, la prudencia para poder entender lo que Dios tiene para nuestra vida, pero sobre todo cómo nosotros podemos llevarlo a aquellas personas que tanto lo necesitan, aquellas personas que necesitan que las escuchemos, pero sobre todo que necesitan que mostremos la evangelización del reino de Dios. Por eso que María sea modelo para nuestra vida, para nuestra vocación. Agradezcámosle a Dios por esta palabra, por su testimonio, pero sobre todo por todas las virtudes, por todos los valores que nos regala cada día a través de su palabra y que quiere que nosotros la palpemos en nuestro corazón, pero sobre todo que la llevemos a feliz término. Que María, la Madre de Dios, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, nos ilumine en nuestro caminar y nos muestre siempre lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, pero sobre todo cómo lo debemos transmitir. A todos, Dios los bendiga. Bueno, José Luis, después de haber escuchado la palabra de este día, vamos a pasar a lo que es el tema en concreto, en común. Y el tema importante para el día de hoy es María, un tema que tiene también mucho
mucha tela para cortar y precisamente vamos a enfocar a María en el tema vocacional. Claro, José Luis, teniendo presentes ciertos parámetros en los cuales vamos a ir yendo a dar a conocer ese mensaje que María da y cómo se relaciona de acuerdo a la vocación, no solo sacerdotal, sino también de cada una de las personas como hijos de ella y encomendada por su hijo. Y sí, Cupitra, creo que el tema de la Virgen María es un tema bastante importante, ya que con Jesucristo es uno de los pilares de la fe. Conocemos muchas vocaciones de la Virgen María, la Virgen del Carmen, la Chichinquirá y pues muchas más que se conocen. Y creo que la Virgen ha cumplido un papel muy fundamental en la vida de la Iglesia, ya que se le debe mucho la fe de las personas a ella. Incluso se puede decir que la gente ha conocido a Cristo muchas veces a través de la Virgen, ¿no? Cristo que es el centro de la Iglesia, Cristo que es el pilar de la Iglesia, pero que la Virgen María también, de cierto modo, cumple otro pilar fundamental, que es acompañar a las personas, que es acompañar a los vocacionados, aquellas personas que tratan de acercarse más a la Iglesia y que tratan de conocer un poquito más sobre ella. Claro que sí, José Luis. De hecho, para poder iniciar con este importante tema, es importante partir desde el momento en que ella le dice sí a Dios, ese sí que nos da la oportunidad de poder volver a unirnos a Dios, ¿sí? A unirnos por medio de su Hijo. Pero si no hubiera dicho María ese sí, de hecho no hubiera sucedido este acontecimiento salvífico, pero ella era la elegida por Dios para poder llevar ese mensaje salvífico, de ella poder iniciar ese proceso de santificación por medio de esa participación de esa historia de la salvación, diciendo ese sí, como ya les había repetido, para que asimismo pudiera nacer el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro sacerdote por excelencia. Y precisamente, Cupitra, creo que la Virgen María cumplió un papel maternal, en ese sentido de que supo aguardar ese mensaje que le dio el ángel. Por eso, en el tiempo ordinario, normalmente decimos el Ángelus. Lo primero que decimos es: el ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Creo que para todos los conocedores sabemos que la Virgen concibió sin necesidad de tener una relación, por decirlo así, parental. Un contacto corporal. Un contacto corporal con un hombre que en su tiempo era José, su esposo, sino que vino el Espíritu y la fecundó. Por eso la conocemos como la Virgen María, porque concibió sin necesidad pues, de tener ningún contacto. Y a pesar de todo eso, a pesar de que le era un poco difícil en el ambiente en el que estaba, la Virgen María nunca dudó en ese mensaje que le dio el ángel y le dijo: ¿cómo si no conozco varón? Y ya luego le dijo: hágase en mí según tu palabra. Entonces yo creo que es un mensaje muy bonito que nos deja la Virgen María, y qué tan importante es decir como ella dijo: hágase en mí según tu palabra, y acoger la palabra del Señor de la mejor manera, y también con referencia a la maternidad. Así como ella supo cuidar de ese Jesús, de ese niño, de ese incluso joven, pues lo crió, sabemos casi toda su vida, hasta su muerte, estuvo con él siempre. Qué bueno es que también nosotros sepamos cuidar nuestra fe, sepamos cuidar nuestra vocación, sepamos cuidarnos de aquellas cosas que quizás nos alejan de ese mensaje de Cristo, de ese mensaje que nos da la Virgen, que es acercarnos más a Cristo, más a Él, por su palabra, por su testimonio que dio. Y también estamos llamados a eso, a cuidarnos de todo aquello que nos aleje de Él. Hay algo muy interesante, José Luis, que usted había dicho anteriormente, y es que María estuvo toda su vida con Jesús desde su nacimiento hasta su muerte. Ella misma sabe, y así como todas las madres saben, cómo es
la vida de su hijo, ¿cierto? ¿Cómo es ese proceso de crecimiento, esos sufrimientos, esas tristezas, esas alegrías? Sin embargo, María, a diferencia de las demás mujeres en el mundo, ella fue la discípula por excelencia. La discípula por excelencia porque ella, precisamente como estuvo todo el tiempo cerca a su hijo, ella empezó a conocer todo lo que su hijo ya iba empezando a construir desde su juventud, ¿sí? Desde niño ya se podía ver en el momento en que ella presenta con José a su hijo allá ante el sacerdote en el templo. Desde ahí ya ella empezaba a guardar todo lo que se le decía en su corazón. Es así como podemos ver cómo se va desarrollando ese proceso de conocimiento, de poder retomar poco a poco esas enseñanzas de Jesús desde el momento en que se presenta José y María en el templo, donde Simeón ya les empieza a dar por medio de sus palabras no solamente esa acción de gracias por él al ver a su hijo, al Salvador, sí, pero también le da un mensaje profético también a la Santísima Virgen María: y una espada atravesará tu corazón. Ella también, como dice en el Evangelio, guardaba todo en su corazón poco a poco. Por tanto, toda su vida se la pasó dedicada a eso, a la escucha de la palabra de su hijo, pero también a la puesta en práctica y a la enseñanza de su propia palabra. Por tanto, podemos decir que María es la discípula por excelencia, pero también es la humilde cordera, que nos enseña a vivir una docilidad en la humildad, pero también en el amor a su propio hijo. Precisamente ya vamos denotando qué papel tan importante cumple y ha cumplido la Virgen a través del tiempo en la iglesia, ¿no? Desde antes hasta ahora. Y qué bueno es saber esa importancia que ella tiene. Incluso nos damos cuenta en el momento de la pasión, Jesucristo le dice, le entrega a madre, ¿no? Le dice: hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Y precisamente yo creo que esas fueron sus palabras, y son palabras que debemos acoger el día de hoy. Saber la importancia que tiene la Virgen María, saber ese acompañamiento que ella hace como la intercesora, por decirlo así, por excelencia, ¿no? Que ruega ante Dios, ante su Hijo, por todas las cosas que nosotros pedimos. Y por eso creo que en el catolicismo en general, la honra que se le tiene, como veneran a la Virgen en todas las parroquias, en todas las iglesias, creo que es muy importante, ya que de cierto modo ayuda al crecimiento de la fe y ayuda a aquellas personas que se mantienen en la fe y que de cierto modo se acercan a Dios, a Jesucristo, por medio de ella, por medio de la oración, por medio de las súplicas, rogando a ella para que ella ruegue ante Dios por todos nosotros. Claro que sí, José Luis. De hecho, lo que usted decía, en el momento en que la Santísima Virgen María, Jesús la entrega, en el momento de estar en la cruz, la entrega a Juan. En el momento en que él le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, es un momento clave que podemos comprenderlo desde el momento en que vemos cuando se hace madre de toda la humanidad, precisamente por eso, porque como ella tiene y retuvo todas sus enseñanzas, toda su vida en su corazón, ella, como esa discípula por excelencia, esa primera discípula, ¿sí?, que tuvo todas esas enseñanzas, primeramente que los apóstoles, porque debemos comprender que ella desde el momento desde su anuncio y desde la encarnación, ella ya iba comprendiendo el designio que Dios tenía para ella, y asimismo ella vivía ese mismo desprendimiento, sí, un desprendimiento mutuo de hijo a madre, pero también ella no solamente perdía un hijo, se ganaba a todos los hijos del mundo para que así podamos reconocerla
como Madre Universal. Es asimismo como ella se presenta ante todos sus hijos en todo el mundo por medio de estas advocaciones, como ya usted lo había dicho, la Virgen de las Lajas, la Virgen de Chiquinquirá, las diversas vírgenes en sus presentaciones, así como el ser humano la presenta y así como el hombre también le da esa identidad como patrona de sus regiones, tal vez de sus países, y asimismo lograr comprender que ella, así como va haciendo presencia en diferentes partes del mundo, asimismo esos nombres que le van colocando son esas partes donde ella ha sido vista, ¿sí? O ha sido presenciada. Y entonces es así como nosotros podemos comprender que la Virgen María, como Madre Universal, no solamente de todo lo creado, sino también esa Madre primordial de nosotros, sus hijos, es asimismo que tenemos el privilegio de poder conocerla, de poder seguirle sus pasos por la enseñanza que Jesús le dio a ella y que ella por esa misma enseñanza nos lo va a dar a nosotros. Precisamente, Jorge, creo que es importante mencionar ciertos atributos de la Virgen o ciertas virtudes que tuvo la Virgen, que tiene la Virgen, y de cierto modo creo que es importante para nosotros que también podemos adoptar algunas. Entre ellas está la pobreza no entendiéndola como una pobreza material, tampoco como espiritual, sino entendiéndola como una pobreza de despojarnos de aquellas cosas que no nos sirven, pobreza en el sentido de dejar, de no tener, ¿no? Esas cosas que no nos ayudan a nosotros, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de comunión con Dios, en nuestra vida de comunión con la Virgen. Y otra virtud que mencionaría es la castidad. ¿Por qué la castidad? Porque yo creo que es algo muy difícil hoy en día. Difícil por el mundo en el que estamos y que no todo el mundo opta por hacer esa opción, ¿no? Por ejemplo, nosotros los seminaristas optamos por hacer esa opción, las religiosas, pero también hay laicos que entregan su vida y de su castidad a Dios, ¿no? Que la entregan y hacen esa opción de vida sin ser consagrados, sin ser religiosos, sin ser seminaristas, sino que optan por tener esa vida que creo que de cierto modo ayuda a nivel espiritual, que es difícil, claro, pero que creo que con Dios, teniéndolo de la mano, nada se hace imposible para el hombre. Por eso decimos una frase muy conocida: nada es imposible para Dios. Podemos decir que la Santísima Virgen María es esa Madre de la Unidad, precisamente no como una virtud, sino como un don en el cual ella, por medio de todo lo que ella aprendió, por medio de su Hijo, ella lo está aplicando, ¿sí? Sin embargo, hay un plus muy importante, que es en las mujeres madres que en el momento de tener sus familias, la familia, sus hijos, todo, nietos, en fin, giran en torno a la mamá, ¿sí? A la madre. Porque podemos ver que el padre, como San José, fallece, ¿sí? Sigue Jesús con su hijo, y en el momento en que su hijo entrega a su madre a la humanidad, así los apóstoles siempre están alrededor de ella, y ella también está dándoles ese aprendizaje de madre, ese aprendizaje materno que no solamente se une a ese aprendizaje de Jesús, sino que también se une un amor maternal con un amor fraternal. Y asimismo nos da la oportunidad de poder vivir la unidad, no solamente en Jesús, dando la vida el uno por el otro, sino también dando la vida de Jesús con ese mismo amor maternal que la Santísima Virgen nos los ha dado. Efectivamente, Jorge, y yo creo que también tocar otras dos virtudes bastante importantes, que son la obediencia y la fidelidad. Obediencia, que hoy en día es un poco difícil de tratar este tema, ya que muchas personas pues son muy guiadas, o somos muy guiadas a nuestro parecer, y dejamos la obediencia de lado. También la fidelidad entendida también, digamos, fidelidad en parejas, fidelidad principalmente a Dios,
que es tan importante en nuestra vida, y de cómo Dios va acompañando. Y así como Dios es fiel a su palabra con nosotros, nosotros también estamos llamados a ser fieles a Él en todo momento, con nuestro actuar, con nuestro pensar y con aquellas palabras que mencionamos hacia Él. Claro que sí, José Luis. Y hay que tener algo presente, que la Santísima Virgen María, así como ella fue partícipe de ese sí, de esa historia de la salvación, también hizo parte y seguirá haciendo parte de ese Pentecostés que muy pronto ya vamos a tenerlo, ¿cierto? Por tanto, es de suma importancia el papel que asume María en el Pentecostés, como esa madre vocacional que nos invita no solamente a retener todas esas enseñanzas que Jesús no solamente le dio a ella, sino que ella lo quiere compartir con nosotros con mucho amor. También es de suma importancia tener presente que ella, como esa madre sacerdotal, esa madre vocacional, siempre va a estar ahí con nosotros, intercediendo, guiándonos, pero también abrazándonos con esos brazos maternales que siempre nos está ayudando a nosotros los vocacionados, pero también a cada una de las familias, a ustedes, hijos, padres, y también a todas las personas que nos están viendo, que tengan siempre presentes que ella va a estar siempre con cada uno de ustedes. Bueno, y Jorge, ya vamos cerrando este valioso programa, que nos vamos quedando corto de tiempo, ¿no? Pero mirar cómo la Virgen de cierto modo nos acompaña a nosotros como cristianos, de cierto modo vamos adquiriendo esas virtudes que tiene ella, que nos sirven a nosotros como vocacionados, a nosotros como católicos, como cristianos católicos, que habitamos en todo el mundo, y qué bueno es hacer como ella lo hizo, testimoniar con su vida, ¿no? Dar testimonio con aquellas cosas que ella hizo, que ella dijo, y ante todo no olvidar aquellas virtudes que mencionamos ahora, y ante todo la pobreza, la humildad, la obediencia, la fidelidad que debe acompañar siempre al ser humano. Y ya para terminar, tener presente la esperanza. María, Madre de la Esperanza, nos enseña a esperar siempre, a guardar en nuestro corazón el momento en que llegue ese Jesús amor a nuestras vidas, pero también enseñarles a los demás a esperar a ese Jesús que va a venir a reinar en sus corazones. Pero antes de finalizar, pasemos a un testimonio que nos tiene un compañero seminarista. Qué tan valioso escuchar estos testimonios que cada día a nosotros nos fomentan y nos ayuda a aumentar nuestra fe. Jesús subió a la montaña, llamó a los que Él quiso y se fueron con Él. Hoy quiero compartir con ustedes mi historia vocacional, ese llamado que Dios me ha hecho para que esté con Él, para servirle a Él en medio de mis hermanos. Esa historia vocacional puedo dividirla en dos momentos. Un primer momento desde mi infancia. Siempre ustedes saben que las madres recuerdan todo, y ella me decía que yo desde muy niño siempre tenía esa inquietud, ese deseo de ser sacerdote. En cada Semana Santa me escapaba para la iglesia. Pero yo quiero centrar en un segundo momento mi historia vocacional ya en mi juventud. Esto parte desde el hecho de muerte de mi padre. Cuando mi padre está enfermo, a punto de morir, allí empiezo yo a descubrir la acción de Dios en mi vida. Comienzan vecinas, vecinos a invitarme a misa, a invitarme a rezar el rosario, y allí comienzo yo a caminar en este proceso. Pero tiene su punto allí. Una vez pasaba yo por el templo, la parroquia en la cual pertenezco, y encontré un poco de jóvenes allí, como pasándola bien, compartiendo, y como todo joven iba buscando quizás el desorden. Entonces yo dije, estos jóvenes deben de ser de confirmación. Entonces me fui a mi casa, busqué a mi hermano y le dije que quisiéramos la confirmación, a lo que él me decía que no, que dejáramos para el otro año, pero yo tenía un deseo.
en ese momento no sabía si era ir buscando el desorden o era esa llamada que Dios me hacía. Bueno, comencé a prepararme para la confirmación y allí en ese año empiezo a descubrir toda la acción de Dios, empiezo a participar más activamente de la iglesia, de la vida de la iglesia. Allí comienzo mi proceso vocacional con un sacerdote. Recuerdo que un día iba pasando por el templo y dije, voy a entrar a misa. Y cuando entro el saludo del Padre es, revístete. Y yo me quedé como extrañado, ¿qué será eso? A lo que me sacan un alba, me revisten y empiezo a servir en el altar. Desde ahí empecé a descubrir para qué me llamaba el Señor. También fui invitado a un congreso de jóvenes de la Renovación Católica Carismática a Cali. Allí también me marca una reflexión que hace uno de los sacerdotes, en los cual dice cuáles son nuestros problemas con Dios y sin Dios. Y vemos que con Dios la vida es mucho mejor. Empiezo a caminar, entro al seminario en el 2017. Simplemente también venía con una ilusión de vivir una experiencia, un discernimiento. Ya han pasado 8 años, de los cuales me siento feliz de servirle al Señor en este camino hacia la vida sacerdotal. Por eso me encomiendo a sus oraciones. Oren por mí, por mi vocación, por mis compañeros, para que seamos sacerdotes conforme al corazón de Cristo Jesús, buen pastor. Bueno, José Luis, como ya usted lo había dicho, nos queda muy poco tiempo para un tema tan largo como es de la Santísima Virgen María, pero bueno, es lo poquito que dimos, fue con mucho amor, pero también con mucha semilla para que esté en cada uno de sus corazones y que esa semilla pueda dar fruto en abundancia. Efectivamente, Jorge, creo que nos quedaríamos aquí hablando todo el día sobre la Virgen, ¿no? De aquellas virtudes y cosas buenas que pueda aportar en nuestra vida. Gracias a ustedes, televidentes, por conectarse y los invitamos a que cada día sigamos conectados con esta transmisión que es tan importante para nosotros como vocacionados, como católicos, como laicos y que nos ayuda a cada día a aumentar nuestra fe. Dios les bendiga. Que tengan todos un feliz día y que Dios los bendiga.